Queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan ustedes, como cada jueves, es un gusto poder estar en su programa de Forofusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, establecido o fomentado con la intención de ir creciendo en esta hermandad de estos dos hermanos países, en todo sentido, no solamente en el aspecto comercial, sino en el aspecto cultural, en el aspecto humano, que creo que es cada vez un factor importante dentro de esta integración que siempre hemos querido lograr de nuestros países latinoamericanos. Les recuerdo no olvidar de enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, todas son bienvenidas en beneficio del programa y por ende de todos nuestros internautas. Hoy tenemos un invitado muy sui generis, lo comentaba antes en el aire. Tenemos a Max Cárdenas, que pues tiene a pesar de la juventud de su edad, supongo que te ves joven, Max. Gracias. Ha tenido una experiencia muy interesante a lo largo de su trayectoria profesional. Es un profesional dedicado, inicia en la parte de la carrera de filosofía y posteriormente pues se vuelve emprendedor en la parte de consultoría también, y ahora está en la parte de gerencia de ahorro de energía, un tema muy en boga que ya hemos en programas anteriores tocado algunos tópicos relacionados con ello, y que pues cada día es mucho más importante difundirlo para que todos aquellos que estamos en el interés de ir buscando nuevas opciones pues tengamos mejores alternativas. También recordarles que no olviden que la Cámara de Comercio Mexicana Peruana es una cámara abierta, es una cámara que está en constante búsqueda de nuevos socios, de nuevos colaboradores. Todos son bienvenidos. Nos encantaría poder estar creciendo en la medida que tengamos más gente que se integre a la misma, pues nos iremos enriqueciendo con toda esa experiencia, todo ese acervo que cada ser humano nos puede aportar. La página de www.stl.tv encuentran Forofusión, y en Forofusión ahí está toda la información relacionada con la cámara, y cualquier duda pues a través de ella estaremos gustosos de atenderlo. Pues sin mayor preámbulo vamos a pasar con la entrevista del día de hoy aquí con Max Cárdenas. Pues Max, muchas gracias, bienvenido a este programa de la Cámara. Nos encanta tener gente tan diversa, siempre el programa es muy interesante, sobre todo que aquí, viendo un poquito el resumen de tu currículum, has estado en el desarrollo de microempresas en India, en España, en Kosovo, has estado en la parte de iluminación en Iowa, en Estados Unidos, y actualmente ya estás aquí en México en una empresa de Musco Lighting que entiendo atiende toda la parte de Latinoamérica. Pues bienvenido. Muchas gracias, un placer. Max, y platícanos un poco cómo ese cambio, ¿no?, de tu trayectoria profesional, cómo la carrera de filosofía, ¿en qué universidad la estudias? Fue en Estados Unidos. Yo soy peruano, nací y crecí en Perú hasta terminar la secundaria. Okay. Y pues a los 17 años me mudé a Iowa a estudiar a la universidad, y fui a una universidad en Estados Unidos. Hay bachilleratos de 4 años que se llaman colleges. Sí. Entonces fui a un college que se llama Grinnell en el estado de Iowa. Y ¿Por tu iniciativa? O sea, o la familia se mudó o tú te decidiste irte? No, fue interesante, fui solo, y tenía una tía, la hermana de mi madre había estado en Estados Unidos hace tiempo, se casó con un americano, y a través de ellos mi abuela sacó la residencia, a través de mi abuela mi madre sacó la residencia, y a través de mi madre la saqué yo. Todo ese proceso duró 20 años, pero... o sea,
tu abuela ya vivía en Estados Unidos, o a través de la tía, ¿cómo fue? Porque Sí, hace 20 años mi tía era es, la pionera, digamos. sí, incluso ella es de Tacna, en Perú, y Ujú. ganó el concurso de Miss Tacna. Ah, mira, Sí, no, es ¿en qué año? una historia interesante ahí. No recuerdo el año exacto, pero era en los 70s, ¿no? Comienzo de los 70s. O sea, Esa es mi época. hay más o menos. Yo soy setentero. No me digas. Sí, Sí. claro. Bueno, setentero en el sentido que yo entré a la universidad en el año 71. Claro. En mi época de juventud y más, una de las épocas más hermosas. Pues yo tengo cierta envidia de esa generación, ¿no? Porque es la generación de mis padres y pues era definitivamente un tiempo muy interesante, ¿no? Donde hubo mucha innovación social, innovación política. Y en medio de los 70 fue que mi tía se ganó un concurso para ir a Estados Unidos. Fue a la ciudad de Washington. Ahí conoció a un americano que hablaba español y se llevaron muy bien. 2 años después se casaron en Lima. Y mi tía se fue a vivir con él a Nueva Jersey. ¿Ella cómo se apellía? Pues no es Cárdenas. Es Cárcamo. Cárcamo. Sí, yo soy más Cárdenas Cárcamo. Yeah. Entonces mi tía Mirta Cárcamo se volvió Mirta Coach, ¿no? Okay. Por su esposo. Sacó la ciudadanía por casarse. Y pues como todos sabemos, es muy difícil emigrar legalmente a Estados Unidos. Las leyes migratorias solo permiten obtener residencia cuando es un ciudadano que te invita, ¿no? Pero tiene que ser un ciudadano familiar de primer grado, sí, sí, exacto, sí. Hijo o padre. Mi hermana acaba de lograr el año pasado la nacionalidad después de 20 años. O sea, conozco exactamente la historia. Exacto, sí, muchos sabemos que sobre todo viniendo de Latinoamérica, ¿no? Es un desafío más grande. Así es. Pero a través de mi tía, mi abuela se hizo residente, mi madre se hizo residente, Okay. y a mí me salió la invitación por correo para ir a la embajada la semana que terminé la secundaria en Perú. El tiempo fue esas oportunidades exacto. que la vida te da las aprovechaste de manera... Sí. ¿En qué colegio estudiabas allá? No eres de Tacna. No, crecí en Lima. En Lima. Sí, mi mamá emigró a Lima y mi papá es de Cusco, pero también fue a estudiar a Lima, él estudió en San Marcos. Okay. Mi mamá también estudió en la Católica, Okay. hizo zoología en la Católica. Y entonces es contemporánea mía. Ah, sí, seguramente. De los 70 también. ¿De qué facultad? Sociología. Eran los rebeldes. Sí, y eso es interesante porque sí, claro. Algo que a mí me ha influenciado mucho, Sí. a pesar de haber vivido en Estados Unidos, es mis padres ambos eran dirigentes estudiantiles en los 70s, ¿no? Y que eran muy distinto, una realidad muy distinta a ser dirigente estudiantil hoy en día, ¿no? O sea, en ese entonces ibas a una marcha y tu vida corría peligro, ¿no? Entonces ambos de mis padres estuvieron en la cárcel, o sea, fue un tiempo muy hermoso. Sí, bueno, con sus desafíos, pero sí, evidentemente uno sentía el hecho de ser parte de un movimiento social, que es algo que lamentablemente hoy en día yo creo vivimos en una sociedad mucho más superficial, ¿no? Y por más que hay causas como Ayotzinapa, ¿no? que sí despiertan un poco la actividad social, es una realidad distinta, donde la esfera de acción está más relegada a algo marginal que algo que va a tener consecuencia política, ¿no? Lo que pasa es que el entorno es distinto también. Lo que pasa es que la tecnología es otra cosa. O sea, ha cambiado la realidad. El tema de las redes sociales da un impulso totalmente diferente. Antes, poder integrar una marcha era mucho más difícil porque pues, era de boca en boca, digamos, ¿no? O sea, exacto. Aquí con un Twitter convocas puedes convocar a mucha gente y la gente que está identificada con el tema pues va a tomar la decisión de participar o no, pero bueno, no nos hablamos del tema porque es apasionante y yo lo viví. Yo estudié en el Colegio Guadalupe, un colegio nacional muy fuerte con mi papá fue el Guadalupe. Un sentido social muy fuerte. Entonces tengo, digamos, una mezcla ahí muy interesante, porque del Guadalupe paso a la Católica, que es otra mentalidad, pero con gente también con una mentalidad de renovación muy importante, o sea, en todas las facultades. Quizás nosotros como Facultad de Ingeniería éramos más tranquilos, ¿no? Por eso, digamos, éramos ajenos a lo que estaba aconteciendo, pero sí, había facultades como
sociología, literatura, que tremendamente mucho más, estaban más identificados con el tema y eran más politizados. Sí, más politizados. Y sí. Eso es bueno, yo creo que eso hacía una amalgama muy interesante de la universidad. Pero, ok, llegas a Estados Unidos y terminas el college, o ya entras directamente a la universidad, o es el college, ¿no? Son 2 o 3 años, creo, ahí de college. Son 4 años de college, que es como la universidad, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Y es muy fácil en Estados Unidos tener 2 especialidades. Entonces yo hice filosofía y economía internacional en el college. Y cuando me gradué, vi que obviamente caminos profesionales como filósofo se limitan mucho a la academia. Y yo quería estar involucrado en algo más activo, algo más de impacto social y económico. Entonces me fui más por el rubro de... Es interesante, pero los primeros 5 años después de la universidad trabajé en organismo comunitario, en política, cabildeo, para cambiar las políticas de inmigración, justo lo que estábamos hablando en antes. Y esto fue un periodo muy difícil porque era la época de Bush, que no era una administración muy proinmigrante, que digamos. Los republicanos siempre más difíciles. Sí, sobre todo en cuestiones de inmigración, ¿no? Y hice eso por 5 años, trabajé en algunas campañas políticas también. Qué interesante. Pero siempre como que quizás algo donde que es un paralelo entre peruanos en México, pero como latino en Estados Unidos hay una identidad muy fuerte. Y es muy interesante porque en la sociedad de Estados Unidos, cuando todo documento del gobierno que uno firma, uno identifica su raza o su etnia. Y al ser peruano, puertorriqueño, dominicano, colombiano, mexicano, uno se identifica como una etnia que es latino y marca, ¿no? Hispánico o latino, cualquiera de los dos. Entonces, es muy interesante como uno, al formar parte de la fábrica social de Estados Unidos, viene a identificarse como no solo como peruano, sino como latino, parte de ese grupo social en la sociedad americana que es latino. Y una de las cuestiones políticas fundamentales que definen la comunidad latina en Estados Unidos es la inmigración, porque es algo que nos impacta íntimamente, ¿no? Entonces eso me llevó mucho a involucrarme en temas de cabildeo, de políticas de migración, pelear por los derechos de los inmigrantes, sobre todo los más vulnerables, muchos de México. Y hice eso por 5 años. Pero al enfocarme en eso, me di cuenta que lo que más tenía un impacto en mejorar la condición de la comunidad latina era el desarrollo económico, el desarrollo de patrimonio económico. Y eso me llevó a fomentar mucho las microempresas, fomentar mucho la emprendeduría, el entrepreneurship, como se dice en Estados Unidos. Y pues me volqué de lleno a lo que es el desarrollo económico. A través de eso comencé una empresa que ayudaba a bancos y a cooperativas de ahorro y crédito en integrar a la comunidad inmigrante en productos financieros y también empresas, microempresas inmigrantes, pymes. A ofrecer, ¿a qué le llamas integrar? O sea, ser como una especie de intermediario, en el buen sentido de apoyar de la banca a formar opciones para fomentar la emprendeduría en la parte latina, digamos, ¿no? Exactamente, porque lamentablemente perdón que te interrumpa, sí, pero es algo que anoche anunció el presidente, no sé si lograste escucharlo. ¿Obama o Peña Nieto? Peña Nieto. Que acaba de sacar un programa de apoyo para inmigrantes en Estados Unidos. Bueno, es algo parecido, por eso te digo similar, en el sentido de que ayer anunció un programa de apoyo financiero para jóvenes entre 18, si no me equivoco, 18 y 29 años. Okay. O sea, que estén para todos aquellos que quieran ser jóvenes emprendedores. Y les da la opción que si es tu primera vez, o sea, si es un negocio que estás gestando, hay un límite. Si es un negocio que ya tiene un cierto tiempo de operación, y si tiene más de ese tiempo de operación, o sea, digamos que lo ha dividido en 3 sectores, y a la banca le ha autorizado darle apoyo financiero a la juventud. O sea, es exclusivamente para jóvenes de 18 a 29 años.
Me parece una excelente por eso lo saqué a iniciativa. colación, porque Sí. qué curioso, o sea, hoy converso con alguien que hace no sé cuántos años ya estaba trabajando en ello, ¿no? O sea, Sí, sí, y es interesante que es un programa específicamente para una población claro, en este caso era latina. que hay que fomentar, ¿no? Claro. Que aquí pues somos latinos y hay que fomentar a toda la juventud, ¿no? O sea, eso me queda claro. Y algo en común en la emprendedores jóvenes con la comunidad inmigrante en Estados Unidos es que un gran porcentaje no tienen una relación bancaria. Claro. O sea, no tienen una Claro. cuenta bancaria, no Porque la tienen mayoría crédito. no son tampoco legalmente establecidos. Ese era un gran factor. Un gran factor. Un gran factor. Que si bien trabajan, no son, muchos no están legalmente establecidos. Sí, muchos bancos, ¿no? Para abrir una cuenta pedían el equivalente de DNI, ¿no? El Green Card famoso. El Green Card, un pasaporte, y pues era una gran barrera. Entonces teníamos muchos inmigrantes que cobraban su sueldo y lo guardaban debajo del colchón, ¿no? Sin ganar intereses, sin poder construir un historial crediticio. Entonces lo que hicimos fue crear una empresa que trabajaba como intermediario de bancos o cooperativas de ahorro y crédito para que integren a la comunidad inmigrante al sector financiero y dando publicidad sobre los bancos en español, por ejemplo, o en vietnamita o en idiomas de las comunidades inmigrantes. Y algo muy importante, permitiendo abrir cuentas sin tener una tarjeta verde, a través de una credencial consular de México. Okay. Entonces eso hizo que en un año crecieran pues por 300%, ¿no? Porque la gente, dada una opción y dada una vialidad legal, está encantada de poner su dinero en un banco en vez de tenerlo bajo el colchón. Claro. Entonces, gracias a Dios eso sí tuvo mucho éxito y desde ahí ya cambié el rumbo de mi trayectoria a involucrarme más en iniciativas privadas, ¿no? En el sector privado. Okay, y siendo un tema tan apasionante, interesante y que creo que funcionó, por lo que estoy escuchando, ¿qué te hizo que pudieras dejar ese giro y cambiarte al sector de la energía? Sí, en realidad yo por ejemplo no tengo una especialidad técnica en ingeniería o en ingeniería de iluminación o energía. Lo que hacía en Estados Unidos era integrar a la comunidad inmigrante al sector financiero institucional de Estados Unidos, ¿no? Y lo que ya vi... Un facilitador, digamos. Sí, como un facilitador, un intermediario, por decirlo así, conector. Y lo que me empezó a apasionar mucho es servir ese mismo papel de conector, pero con comunidades en Latinoamérica, con economías en Latinoamérica. Y ahí fue que vi la posibilidad de identificar tecnologías de impacto social, de impacto sustentable, impacto ecológico, y poder adaptarlas a países, mercados latinoamericanos, ¿no? Y el mercado latinoamericano con más proximidad a Estados Unidos, que también es un país y un mercado que me fascina, que me apasiona, es México. Y ahí fue cuando ayudé a una empresa, G-Commerce, la última empresa donde trabajaba de Estados Unidos, a cómo penetrar el mercado mexicano, abrir una sucursal en México e integrarse y pues tener éxito en el mercado mexicano, conseguir clientes en México. Y transicioné de e-commerce a la empresa con la que estoy ahora, que es una empresa de iluminación ecológica, y la estoy haciendo crecer aquí en México, ¿no? Desde el año pasado. Interesante, aun cuando comentabas hace un rato que no tienes un perfil técnico en el conocimiento de la parte de la labor que vienes desarrollando. No. Es interesante, es importante, ¿no? Porque yo siempre digo, para que uno pueda vender, tiene que saber lo que está vendiendo, porque si no es que no se pueda. Ajá. O sea, sí se puede, pero es más difícil, porque te vas a encontrar con gente que conoce el tema, te va a empezar a cuestionar una serie de asuntos que quizás probablemente no le puedas responder, ¿no? Entonces siempre yo lo pienso un poquito al revés, ¿no? Pero en fin, cada perfil o cada... Sí, no, yo lo que me refería es que no tengo una profesión técnica, sí, o sea, sí, no soy ingeniero. Pero sí conoces ya el aspecto, o sea,
Sí, obviamente. Si yo te preguntara ahorita para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, muchos quizás no puedan tener un conocimiento exacto de qué es el LED. El LED es prácticamente una fuente de fuente de luz, un foco, por decirlo así. ¿Cuál es la diferencia entre el LED y el fuente convencional? Es mucho más eficiente. ¿Pero por qué? Crea más, la eficiencia del LED es prácticamente crear más luz con menos consumo energético. Entonces un foco como el que tenemos en casa, ¿no? Que es incandescente, digamos, te crea 100 lúmenes por el consumo de 1 kilovatio. El LED te puede crear 1000 lúmenes por el consumo de 1 kilovatio. O sea, crea mucho más luz por menos consumo energético. Es decir, usas menos cantidad de focos para iluminar más área. Exactamente. Ese es el concepto, digamos, ¿no? Y también es el diodo LED, el foco LED, por decirlo así, tiene una vida mucho más larga que la de cualquier foco común. O sea, por ejemplo, hay lámparas LED que duran 100.000 horas. ¿No? Y 100.000 horas equivale a 20 años de tener el foco prendido, ¿no? O sea, es algo eficiente y por su larga vida es una tecnología sustentable. Correcto. Ahora, el enfoque que tiene esta empresa, a la cual representas actualmente y que entiendo no solamente ve el mercado mexicano, sino también latino o centroamericano, no sé si también el sudamericano, está enfocado a macroinstalaciones, o sea, es decir, estadios o parques o cosas grandes. No está enfocado a la vivienda, no está enfocado al sector inmobiliario, ¿no? Edificios o centros comerciales, ese sector no, sí. Aun cuando pues el foco es el foco. Sí, el foco que tenemos en casa puede ser de 25 watts. Las lámparas que mi empresa manufactura son de 1500 watts o de 1000 watts. Entonces son focos mucho más intensos. Voltaje menor, o sea, voltaje menores, digamos. No, es bien especializado en ese sector. A áreas grandes, exactamente. Ahora, siendo países que tienen, digamos, una problemática o una carencia mucho más grande en el sector del inmobiliario, por no tipificarlo exclusivamente en la vivienda de interés medio, bajo o alto, sino en la edificación en general, ¿qué te hace pensar o qué le hace pensar a la empresa que Latinoamérica puede ser interesante para tener desarrollos macros como estadios o parques, ese tipo de cosas? O sea, hoy estamos todavía de manera deficiente en el cambio de LEDs a nivel doméstico. ¿Por qué decidieron irse al otro sector? Bueno, la empresa inició hace 40 años en ese sector que es el de áreas grandes de deportes. Incluso el rubro principal de la empresa es deportes. Y por más que hay una necesidad en el sector inmobiliario, siempre van a haber estadios que se van a iluminar, siempre van a haber puertos que se van a iluminar, siempre van a haber estaciones ferroviarias, estacionamientos, áreas grandes que se van a iluminar. Es correcto. Y si uno cuantifica, digamos aquí en México, donde tenemos más de 200 estadios, tenemos más de 100 terminales portuarios, el consumo energético, una vez acumulativo de todas estas estaciones, viene a ser bastante alto. Correcto. Y si ese consumo se puede disminuir en un 50%, va a tener un impacto bastante significativo en el medio ambiente, ¿no? Entonces esa es la meta de estos estadios, áreas grandes donde hay un gran consumo energético porque son facilidades industriales que requieren mucha energía. El nombrado público. El nombrado público también. Es un estadio enorme. Claro, sí, o sea, estamos hablando de millones de watts que se están consumiendo hoy en día. Atacamos justo esos sectores de alto consumo para disminuir y crear más eficiencia y tener un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Ok. Ahora, un poquito para ir en un marco de referencia en el tema,
estos la sustitución de esta tecnología con la tecnología convencional no es simplemente cambiar el foco, sino implica otros tipos de adecuaciones que hay que hacer a la instalación. Sí, o sea, tiene que tenerse, entonces eso también está contemplado, digamos, todo eso como costo que se incurre al final del día. La inversión es mayor, entiendo hoy, para un LED, pero en el largo plazo el ahorro hace que sea más eficiente o más rentable, digamos. Sí, y particularmente es por el reemplazo, o sea, un foco por su corta vida se tiene que reemplazar, ¿no? Digamos, cada 2 meses tienes que poner una nueva lámpara. Estás creando ahí el desperdicio de la lámpara vieja, estás creando ahí el costo de comprar una lámpara nueva. El LED, al durar 100.000 horas, elimina todo ese costo de una lámpara nueva, de desechar, ¿no? El costo social de desechar tecnologías inorgánicas, ¿no? Entonces, ese es en realidad el ahorro a largo plazo, ¿no? Que al cuantificarlo es mucho más barato usar una tecnología sustentable, renovable, que la tecnología tradicional. Quizás la decisión va por ahí, o sea, en el hecho de que en un hogar hoy digamos el jefe de familia o quien haga la manutención ahí no tiene la posibilidad de hacer una inversión tan grande como lo puede hacer el municipio para sus servicios públicos, ¿no? Que en general es lo que se decide. Pero hay una cosa curiosa, y ahí te lo digo por la experiencia que nosotros tenemos, como te lo dije. Mi ámbito de experiencia en México ha sido el sector de la ingeniería y la construcción, entonces estoy un poquito, digamos, con el conocimiento. Una característica, y no dudo que no solamente sea de México, ¿no? Sino que sea de toda Latinoamérica, por lo menos Perú y México, que son los que conozco con más detalle, nunca los municipios tienen dinero. Nunca. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo han pensado ustedes en apoyar? O sea, es correcto tu definición en el sentido de que para la sociedad, para el Estado, para el país en general, es mucho más conveniente hacer este cambio de un foco convencional a un OLED, eso no hay duda. Claro. Pero ¿cómo hacemos para que los municipios, que son finalmente los que tienen los estadios, los parques, las ciudades, etcétera, puedan implementar eso cuando no tienen recursos? Pues en el como rubro economista y sí, en el rubro limitado de lo que es estadios o terminales portuarios, algo que yo creo mucho es en alianzas privado entre el sector privado y el gobierno, ¿no? Ahí es donde justo se puede, por la intervención privada, que obviamente se hace por una ganancia futura, se puede cubrir esas faltas de presupuesto que muchas veces tienen los municipios. Ahora, al mismo tiempo, también hay muchos municipios que sí tienen fondos, ¿no? O sea, no por definición un municipio carece para invertir en tecnologías renovables que a largo plazo van a crear más ganancias y van a proteger el patrimonio público. De los 2.300 municipios que tiene México, ¿cuántos crees que tengan dinero? Pues obviamente eso es caso por caso, ¿no? Porque aunque sea, de repente ese 10% es el que tiene la mayor cantidad de población, puede ser, pero o sea, el 90% no lo tiene. O sea, todo municipio tiene un departamento de obras públicas, ¿no? Que tiene un presupuesto renovable cada año que se destina hacia renovaciones de infraestructura, ¿no? Entonces, de que hay, pero algo que lamentablemente, y no es solo particular de México, también vemos algo en Perú, en otros países, es la corrupción al momento de hacer una inversión pública. Y eso te lo digo honestamente, ahorita en mi rubro, que es el de vender a municipios, cada transacción comercial hay una expectativa que va a involucrar un pago al director de obras públicas, un pago al alcalde, un pago, o sea, y eso incrementa el valor el costo de esa inversión, ¿no? Y pues francamente, ¿no? Motivos nefastos, ¿no? Que es para enriquecer corruptamente a ciertos gobernantes.
Entonces, eso hace, ya cuando el municipio tiene poco dinero, malgastar en dinero en pagos corruptos, lo hace incluso menos ese presupuesto. Entonces, ese es un problema que hay que atacar, ¿no? A un nivel social. Ahora, tomando esa estrategia, ¿no? De atacar la corrupción a través de transparencias, a través lo que yo pienso, ¿no? Centros institucionales independientes que pueden proteger al ciudadano y al empresario de ese tipo de actos corruptos, ¿no? O sea, podemos hablar de muchas estrategias público-privadas, de iniciativa ciudadana para combatir la corrupción. Aparte de eso, es muy importante que el municipio invierta al beneficio a largo plazo, y le va a salir mucho más caro hacer una inversión en una tecnología que va a estar reemplazando constantemente, que va a generar un gasto mayor cada mes en pagar el suministro de CFE, el suministro público, a comprar más bien, por ejemplo, una tecnología LED que va a costar más inicialmente, pero por 10 años va a costar 90% menos que lo que gastan hoy en día. Claro, ¿no? Pero aquí también se conjuga otro tema, que seguramente ya lo has enfrentado. Por un lado, que a veces no son visibles. Por un lado es el hecho de que, si bien el municipio es el que administra de alguna manera el consumo de la energía, el que está encargado de la operación es hoy la Comisión Federal de Electricidad, que antes era más complejo cuando existía la empresa que manejaba el DF y el Estado de México y zonas como Puebla, creo, llegaba a algunos otros estados. Pero hoy ahí también hay un tema de descoordinación, ¿no? Porque ¿quién es el que debe tomar la decisión en ese sentido? Entonces ahí hay que buscar que esa área gris que existe en esa interrelación pues se pueda volver en un área transparente, vamos, para que no haya ningún tema. Y por otro lado hay un tema sindical también, que es otro de los lastres que se carga, porque evidentemente el hecho que tú le pongas una instalación más eficiente implica que requiere menos gente, ¿no? Entonces va a haber siempre una oposición, de repente no visible, ¿no? De repente sí. así, que va a decir, eso no sirve, sí. ¿no es cierto? Eso se va, eso, etcétera, ¿no? Entonces, y te lo preguntaba porque me imagino que son de las barreras que ustedes están enfrentando, porque no es así tan... A mí me tocó liderar un estudio similar para el municipio en Baja California Norte, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que fue... ¿cómo está? Ahorita me acuerdo el nombre. Que tenían ya hace, y te estoy hablando de hace 3 o 4 años, que ya venía ese fuerte el tema de sustituir, inclusive creo que hay una ley, hay una ley que el gobierno ha instituido desde hace 2 años, me parece, en la cual está establecido un plazo perentorio para que todos los municipios en X tiempo, todos tengan que utilizar LEDs. O sea, ya no es una situación no solamente de lo que tú has comentado, sino también ya es una obligación que hay. Lo que pasa es que me parece que hay un tema de desconocimiento en ese sentido, que habría que explorar y confirmar que efectivamente, tanto en qué es lo que implica esa ley y qué plazo se tiene, ¿no?, para poder hacerlo. Pero yo recuerdo que en ese momento se hablaba que en el 2017, no sé si era 18, por ahí, iba a ser un poquito más probablemente, no estoy claro en eso, pero era ya obligación, iba a ser obligatorio que todos los municipios tuvieran que haber implementado, haber sustituido todas sus instalaciones de servicio municipal por productos de este tipo, ¿no? Desconozco la ley, me parece excelente, ¿no? Sí, obviamente eso va a fomentar. Lo digo un poco porque te oriento para que lo veas, porque sí existe. Ese es un gran problema. Muchas veces nosotros cuestionamos el hecho que la gente no respeta la ley, pero no es, quizás muchas veces sí es con conocimiento de causa, pero muchas veces es por ignorancia. O sea, no tenemos conocimiento de lo que hay como legislación. Entonces,
ese es un tema que es muy interesante. Y otro tema que vivimos en ese momento fue que muchos inversionistas privados tienen el temor de, ok, dijeron, yo lo instalo, no te preocupes, yo llego, te lo instalo, y con el ahorro que te voy a generar, ese va a ser tu fuente de repago. Si el gobierno te va a estar dando dinero para la energía eléctrica, porque lo da, no puede evitarlo, hay un rubro muy concreto, de ahí, si tú gastabas 100 y ahora gastas 50 me pagas 50 y 50 es para que le pagues. Y así, pero dijeron, oye, pero el municipio cuando empieza a ver esos ahorros, dice que no tiene dinero y lo aplica en otra cosa, y igual no te paga. Y ha dejado, y te lo digo por las experiencias que se han tenido, que hemos vivido. Entonces, bueno, parece ser que en un momento se vio, no sé si llegó a concretarse, un convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal para que el rubro X, creo que es 27, si no mal recuerdo, en donde se establecen los fondos para los municipios, en una de las partidas dice energía, ¿no? Entonces, o alumbrado público. Eso ya no le decía el gobierno federal, mira CFE, aquí tengo una partida de este municipio de tanto, entonces te lo voy a dar para que no caiga en el municipio. Entonces, este contratista que va a hacer este trabajo o el que lo vaya a hacer, de este fondo tú le pagas. Y así nos evitamos que el municipio deje de pagarle. Y le damos esa certidumbre al inversionista, lo que sea, para que ejecute el trabajo. No sé ese también, digo, ya nos salimos un poco del tema, pero me parece muy interesante porque yo lo he vivido personalmente y estoy tratando de acordarme del municipio en el que le hicimos el estudio. Sí, ese pago por ahorro tiene mucho sentido, ¿no? Porque obviamente si uno está gastando, digamos, ¿no? Está gastando 1.000.000 de pesos en iluminar un parque y al poner LED gasta solamente 500.000, esos 500.000 de ahorro prácticamente pueden financiar, ¿no? Un préstamo que se utilizó para comprar esa tecnología LED. Entonces prácticamente y hay un fideicomiso de la CFE que está haciendo eso, y entonces en reuniones a mí me parece un programa excelente, ¿no? Y para los internautas que nos están escuchando, empresarios, y por ejemplo en su fábrica usted quiere poner tecnología LED, el fideicomiso le puede financiar ese costo con la expectativa que en 5 años el préstamo se pague con los ahorros. Entonces es algo que tiene mucho sentido. Y ahí el problema que yo veo con el fideicomiso es cuando preguntamos si a una municipalidad, por ejemplo, ¿no? que quiere cambiar todo su alumbrado público a LED, puede recibir un préstamo de fideicomiso, y nos dijeron que no. El FIDE no presta a municipalidades. La razón, 4 palabras: porque no pagan. Entonces ahí volvemos a algo que estaba mencionando antes, ¿no? Que es este problema institucional que corresponde, uno, al manejo financiero, ¿no? del municipio. ¿Qué tanta autoridad hay que regule el malgasto? Y también el problema de corrupción, ¿no? Que es un problema endémico. Una de las decisiones que en ese momento se habían tomado, y vale no te mentiría si te digo que no recuerdo si se llegó a concretar, eso fue la firma de un convenio entre el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, para que el rubro 28, rubro 33, no me acuerdo cuál, donde está la partida del alumbrado público, no caiga al municipio, sino caiga a la Comisión Federal, para que ellos sean los que tengan la certidumbre de cobrar con nosotros los problemas. Claro. Que te aseguro que si nos podemos investigar, los municipios le deben un mundo de dinero a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, claro, no era que el pagar, y segundo era poder, con ese ahorro que se iba a dar, bueno, ellos también pudieran pagar a los... Y les conviene a todos ganan. O sea, gana nosotros como usuarios, gana el municipio porque baja su costo, gana la Comisión Federal porque recibe su dinero, todo el mundo gana, pero pues algo pasó, o no sé si se ha implementado. Pero eso te lo dejo
como una tarea para que lo puedas Sí, es algo que, o sea, algo que yo encuentro mucho en México es que hay mucho cinismo con respecto al del trabajo del gobierno, ¿no? No, que todos son unos rateros, no, que hay pura corrupción, no, que... Pero, y yo considero tan importante hablar calmadamente sobre estos temas y involucrar a nuestros gobernantes, aún al nivel más bajo, el nivel municipal, todos son partícipes, para hablar del tema calmante y buscar soluciones, ¿no? claro. Buscar, si por ejemplo en un territorio demarcado se formara una alianza de municipios, o se trabajara sobre las alianzas existentes y se creara un programa junto con Fideicomiso para asegurar de que a través de los ahorros y hacerlo a través de las redes sociales, a través del internet, público, transparente para los ciudadanos de los municipios, para que vean el ahorro que se está haciendo. O sea, yo pienso, y en eso estoy muy convencido de que hay soluciones, o sea, Claro. hay que evitar el cinismo con respecto a la corrupción que hay, a la ineficiencia del gobierno, para buscar soluciones eficientes. Sí, sí, sí. Y soluciones Y de ahí es transparencia. México contra México. Sí. Porque esa es la realidad, o sea, eso me queda muy claro. Bueno, entonces, regresando un poquito, para no salirnos del tema, que me parece muy interesante, entonces, más que nada están enfocados ustedes a áreas deportivas, digamos, ¿no? Voy a llamarle, aunque también pueden ser parques públicos que tienen áreas deportivas, Sí. o parecidas, ¿ok? ¿Y cuáles son los programas que tienen usted actualmente? ¿Cuál es la estrategia que tienen? ¿Cómo, digamos, a través de este foro, que finalmente es el interés de la Cámara, es pues crear, fomentar este tipo de inversiones porque son benéficas pues para todos los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia que ustedes están siguiendo? ¿Qué tipo de apoyo creen que se requiera por parte de las autoridades? En fin, ¿qué nos puedes expresar en relación a ello? Sí, algo que estamos haciendo, en nuestro enfoque principal ahora es tratar de trabajar con estadios de las ligas, por ejemplo la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga Mexicana de Béisbol, para que hayan estándares para el juego profesional en México. De esa manera también levanta el perfil y la calidad del juego en México, ¿no? Entonces estamos trabajando con que hayan ciertos requisitos de calidad de iluminación en los estadios, y también trasladar esos requisitos de no solo de calidad de iluminación, pero también de eficiencia a todo tipo de canchas en el país de México, ¿no? O sea, que municipios, universidades no permitan que niños, que universitarios, que jóvenes jueguen en una cancha que está iluminada de manera que uno no puede ver un córner y se golpea con el arco, ¿no? O sea, claro, estamos por hablando seguridad. de seguridad, ¿no? Es un tema de seguridad. Exacto. Entonces, si hay estándares, ¿no? Yo estoy seguro que hay. Creas no hay Estoy muchos. seguro que hay normatividad. Hay normatividades universales si una empresa se ha ocupado y preocupado para establecer este tipo de estándares y de normatividad, ha sido la Comisión Federal. Estoy seguro que la tiene. El tema que hay que ponerlo en la mesa. Sí, y también que se enfuerce, ¿no? Y la otra que es sea la algo ley. reglamento. No, exacto. no, es que si hay una ley que te dice, señor, usted tiene que cumplir esta ley, pues no tiene opción. Claro. Pero como me hago, pues como le doy la espalda al tema, pues me hago como el tío Lolo y no hago las cosas, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que por ahí también, o sea, y me parece como usted mencionó la ignorancia, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que un constructor que está haciendo una cancha no implementa estándares de calidad de iluminación, de ahorro energético, porque desconoce cuáles son esos estándares. Pero no, el constructor no es el que establece los estándares, sino es el cliente. Bueno, a veces el constructor influye, muchas Puede veces ser, en pero proyectos el que el debe de cliente... tener el estándar es el que va a recibir el servicio. Claro, es el que te tiene que establecer qué es lo que él quiere. Sí, o sea, debe haber una educación universal, ¿no? Que involucre a clientes, involucre a contratistas, involucre a constructores. Entonces, esa es la estrategia que estamos ahorita enfocándonos en educar sobre los estándares. Y una vez que se reconoce que se tiene que seguir un estándar para el beneficio
de los jugadores, para el beneficio de la comunidad y para el beneficio de la sociedad y también del bolsillo del cliente para ahorrar en energía, nosotros damos la solución sobre cómo alcanzar esos estándares con la menor inversión posible y el mayor beneficio a largo plazo. Entonces, todo tipo de constructor o arquitecto o ingeniero que está trabajando ahorita en un proyecto de iluminación de áreas grandes que busca ahorrar energía, cumplir los estándares de seguridad, los estándares de calidad de iluminación, tenemos una muy buena solución para lograr esos objetivos. Okay. Bueno, yo lo que te sugeriría es, y bueno, como Cámara también podemos colaborar en ese sentido, es confirmar la legislación que está vigente en relación a esa normatividad que estás comentando, que estoy seguro que existe, y pues basarse en ello para poder llevar un documento mucho más sustentado a la hora de promoverlo con las autoridades y que sepan que también el riesgo que ellos están corriendo, ¿no? Porque lamentablemente aquí somos reactivos, ¿no? O sea, accionamos o tomamos, implementamos las acciones cuando los temas se han sucedido. Sí. No somos preventivos, ¿no? O sea, saber que la seguridad es un tema que debe ser permanente en cada momento, y es un tema cultural, no es un tema que solamente es de una persona, todos somos responsables del tema de la seguridad, y eso lo hemos aprendido y lo hemos implementado mucho en el área de construcción, porque el área de construcción, pues sí, ¿y por qué? Porque es penalizado. O sea, si tú tienes un accidente, tu factor de riesgo se incrementa, y si el factor de riesgo se incrementa, tú pagas más el seguro social y eso te cuesta más al bolsillo, etcétera, 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 ¿no? Entonces ese es el tema de cosas que hay que... Algo que me gustaría mencionar en base, yo me mudé aquí en enero del año pasado, o sea, ya llevo 1 año y 2 meses aquí ya trabajando en ese rubro, ¿no? Y viviendo en México, que he encontrado en mi experiencia directa a profesionales del gobierno, municipalidades, hemos trabajado con muchos municipios en Veracruz y también aquí en el DF, que están muy enfocados en eficiencia, en seguir estándares, y hemos tenido una muy buena experiencia, yo diría en muchos casos superior a la que tenemos en Estados Unidos con respecto al profesionalismo, a la transparencia, a la honestidad, en todos los niveles, desde los municipios hasta los contratistas con los que trabajamos y los ingenieros con los que trabajamos, y también en las asociaciones, como por ejemplo la Federación Mexicana de Fútbol, hay un interés de elevar el nivel del fútbol en México, del deporte en México, de crear estándares de seguridad, y lo digo honestamente, es algo que es muy grato trabajar en México. Veo mucho, a pesar de muchos mitos que hay y comentarios negativos a veces, yo veo que no podría estar en un lugar mejor para comenzar un negocio y para promover un negocio sustentable. Y yo espero que nuestros internautas escuchando no compartan mi optimismo, porque realmente hay muchas razones por las cuales sentirnos optimistas por el futuro y por el trabajo que podemos hacer aquí en México. Sí. No, por eso te digo, yo creo que México, como bien lo dices, todo esto ya lo tiene. El tema es cómo ponerlo a la mesa para que todos de manera conjunta tomemos conciencia de que se tiene que hacer, o sea, que no hay opción. El cómo no, sino hay que buscarle el cómo sí. Absolutamente. ¿No? Ese siempre ha sido, digamos, el reto. Y como en toda sociedad, en todos los niveles, pues, hay de todo. Sí. En algunos casos se encuentran más buenos que malos, otros hay más malos que buenos, pero en general hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, además que es un esfuerzo más grande. Entonces, de repente, si estás mejor documentado, si estás mejor estructurado, conoces bien el manejo político, social, económico del país, te permite ir más directamente hacia la raíz y poder perder menos tiempo y ser más eficiente, ¿no? Sí. Ese es un poquito el mensaje. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros como Cámara te ofrecemos este foro para cualquier cosa que tú consideres que pueda ser la Cámara útil en lograr esa meta que ustedes han establecido, porque finalmente todos vamos a ganar. O sea, es cuidar nuestro medio ambiente, es ahorrar dinero, es ser más eficientes, tu salud también se ve beneficiada, en fin, por donde lo veas. Sí. Es mejor,
¿no? Sí, no, y yo también recién hace muy poco conocí que existía la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana, y es un grupo al cual estoy muy interesado en contribuir, ¿no? Perfecto, bienvenido. Y promover, ¿no? Ahorita saliendo firmas para que la membresía. Bueno, pues qué gusto poder haber dialogado con Max. Fue un tema, ya todos estos temas son apasionantes e interesantes para todos. Quisiéramos tener mucho más tiempo, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Ya pasó la hora ya. ¿Ya? Wow. Más de la hora. Sí, y no hemos empezado. Pero eso es lo interesante de este programa, ¿no? O sea, un poquito es establecer un diálogo abierto, franco, transparente, constructivo, ¿no? No es tener un directriz de preguntas y respuestas, porque no funciona. No, por supuesto. Funciona, ¿no? Entonces, pues como te agradecemos, Max, tu presencia, te ratificamos o reiteramos el hecho de tener este foro abierto el día que tú gustes. Con mucho gusto, la cámara está abierta para todos, y a nuestros amables internautas les agradecemos que nos hayan acompañado como cada jueves a esta hora, y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora con un tema de igual interés, y les mandamos un caluroso saludo, que tengan un excelente fin de semana.